Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del índice de confianza del consumidor correspondiente a octubre del 2020. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales. Hoy tenemos dos presentaciones. Posteriormente voy a estar presentando la de encuesta de expectativas de variables económicas. Lourdes, por favor, si podrías presentarnos los resultados del ICC. Bueno, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Voy a pasar a presentar la encuesta sobre confianza del consumidor correspondiente a octubre de este año. Esta presentación está dividida en tres partes. En la primera, en donde hablamos de los aspectos generales y metodológicos de la encuesta, en forma muy breve, diciendo desde cuándo y cómo se calculan los índices que vamos a presentar, cómo presentamos y qué nos dicen. Es básicamente para que los que nos están escuchando tengan una idea clara de lo que estamos diciendo, pero si necesitan mayores detalles técnicos, en la web del Banco Central pueden encontrar esta información. En la segunda parte hablamos de una caracterización de la población encuestada, en donde se mencionan género, nivel de educación, edad, ese tipo de información. Y finalmente pasamos al tema principal de esta presentación, que es el resultado de la encuesta, para finalmente hacer un breve resumen de los principales puntos. En cuanto a los aspectos generales, el directorio del Banco Central del Paraguay en el 2017 autoriza a la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos a realizar el servicio de relevamiento de encuestas mensuales para la construcción de indicadores de confianza. Esta es una información cualitativa que permite obtener los grados de satisfacción tanto presente como futura de las personas, de los hogares y del país. Los resultados se presentan en forma agregada y sirven a las autoridades del Banco Central para las decisiones de política monetaria. En cuanto a los aspectos metodológicos, el ICC en Paraguay se basa en una encuesta de 400 hogares donde responden mayores de 18 años, y la encuesta se realiza en los primeros 20 días de cada mes en Asunción y Central Urbano, entendiendo por Central Urbano a San Lorenzo, Fernando de la Mora, Capiatá, Luque, Mariano Roca Alonso, Lambaré y Limpio. La encuesta básicamente tiene dos partes. En la primera se hace una caracterización de la población encuestada, como ya dijimos, en donde se presentan la edad, género, nivel de educación. Y en la segunda se hacen las preguntas específicas para la construcción de los índices que nos competen, que son el índice de situación económica, el índice de expectativa económica y el índice de confianza del consumidor. Al respecto, las preguntas utilizadas para la construcción del índice son 6. En las dos primeras dice, ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Y en la segunda se dice si la situación económica estará mejor, igual o peor que dentro de un año. Esta misma pregunta se hace tanto para el hogar como para el país. Finalmente se hacen dos preguntas más para complementar la encuesta, que es, ¿cree usted que tiene posibilidades de ahorrar? Y la última, ¿cree usted que es un buen momento para comprar bienes durables, como por ejemplo electrodomésticos, casas, autos o motos? Para el cálculo de los índices, el índice de situación económica, se utilizan las preguntas 1, 3 y 5, que comprenden las valoraciones de los encuestados sobre su situación económica, tanto de la persona, del hogar, del país, con respecto a un año atrás. En cuanto a las expectativas económicas, se utilizan las preguntas 2, 4 y 6, que comprenden las valoraciones de los encuestados de la situación económica esperada, tanto de la persona, del hogar como del país, para dentro de un año. Y el ICC, o el índice de confianza al consumidor, refleja el promedio simple de estos dos índices mencionados. En cuanto a la caracterización de la población, la mayor parte de los que contestan esta encuesta son mujeres, alrededor del 60%. En octubre de este año, el 56.5% de los que contestaron la encuesta eran mujeres y el 43.5% varones. En cuanto a la distribución de edades, la mayor parte de los que contestan tienen 55 años más, específicamente en octubre del 2020 el 40% fue
estuvo dentro de este rango. El 19.8% estuvieron entre 35 y 44 años, el 19.3% entre 45 y 54 años, el 15.3% estuvo entre 25 y 34 años y finalmente el 5.8% estuvo entre los 18 y 24 años. Esto también puede ser debido a que al hacer la consulta siempre se busca hablar con la cabeza del hogar. Entonces, por eso probablemente tenga esta distribución. En cuanto al nivel de estudio, vemos que la mayor parte de los que contestan esta encuesta se encuentran en educación media, entre el primer y tercer curso, y para los que somos un poco más grandes, el ex-bachillerato. Seguido está la educación escolar básica, entre el primer y segundo ciclo, o lo que antes llamábamos primaria, de primer al sexto grado. Y le sigue educación superior universitaria. Luego tenemos la educación escolar básica, que sería el tercer ciclo entre el séptimo y el noveno grado, lo que antes llamábamos secundaria básica, seguido por ningún nivel de estudio y finalmente superior no universitario. Estos son niveles concluidos de estudio. En cuanto a los principales resultados de la encuesta, pasamos a mencionar que el índice de confianza del consumidor, si bien se encuentra todavía debajo del punto neutral en la zona de contracción, en octubre del 2020 fue de 44.88, viene recuperándose desde el mes de mayo, en concordancia con el mejor desempeño de los indicadores adelantados de la actividad económica registrados en los últimos meses y la mejora de los pronósticos de crecimiento para este año. Tenemos que tener en cuenta que este ICC está compuesto de dos índices, que es el de situación económica, que se encuentra muy por debajo del nivel neutral en la zona de contracción, como vemos en octubre de este año es de 23.9 y que sigue siendo muy bajo a pesar de las mejoras en varios sectores de la economía, debido a que esto refleja la percepción actual de los encuestados con respecto al año anterior. Si bien el año pasado tuvimos problemas de sequía, este año tuvimos medidas de confinamiento, cuarentenas inteligentes y sociales, lo que afecta al desempeño. En cuanto a expectativas económicas, vemos que el mismo siempre, desde el principio de la encuesta, se mantiene en la zona de expansión por encima del nivel neutral de 50. En octubre del presente año fue de 65.8 frente al 63.46 del año pasado y presenta un buen desempeño a partir de mayo del presente año. Como sabemos, cada uno de estos índices está compuesto por otros subíndices que son del hogar, del país y de las personas. El que presenta mejor desempeño es el índice hogar. En octubre de este año fue de 34.63, seguido por el subíndice de situación personal de 27.75 y seguido por el subíndice de situación del país en 9.25. En cuanto a las expectativas, las mismas se encuentran, como ya dijimos, por encima del nivel neutral y presenta el mismo comportamiento que el de situación. Así, la que presenta mejor desempeño es el índice del hogar con 71.5, seguido por personal con 68.6 y país 57.5. En cuanto a las preguntas utilizadas para construir estos índices, tenemos, ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Vemos que la mayor parte de los encuestados opina que su situación es peor, así 51.8%, y el 41% opina que está igual y el 7.3% que está mejor. En cuanto a la consulta, si la situación económica mejorará, seguirá igual o será peor que dentro de un año, vemos que el 53.3% opina que mejorará, el 30.8% que seguirá igual y el 16% que empeorará. Estas mismas preguntas desde el punto de vista del hogar, así si creen que la situación económica del hogar está mejor, igual o peor que hace un año, vemos que el 51.3% opina que está igual, el 39.8% que está peor y el 9% que está mejor. Y en cuanto
a la expectativa futura, si mejorará, seguirá igual o empeorará la situación económica de su hogar, vemos que el 56.3% opina que mejorará, el 30% que seguirá igual y el 13.3% que empeorará. Esta misma consulta, traspolada a nivel país, vemos que el 83% de los encuestados opina que la situación del país está peor que hace un año, mientras que el 15% opina que está igual y solo el 1.5% opina que está mejor. Y en cuanto a si la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará para dentro de un año, el 41.8% opina que mejorará, el 31.5% que seguirá igual y el 26.8% que empeorará. En cuanto a las preguntas complementarias de la encuesta, tenemos dos. En la primera, actualmente usted tiene posibilidad de ahorrar. La misma sigue manteniéndose en niveles inferiores anteriores a la pandemia, pero presenta una tendencia positiva. Así, en el octubre del 2020, el 16.8% de los encuestados dijeron poder ahorrar. En cuanto a la consulta de compras de bienes durables, específicamente electrodomésticos, casas, autos y motos, vemos que cada uno de ellos mejoró en el mes de octubre. Así, el 9.5% de los encuestados opinó que es buen momento para la compra de electrodomésticos frente al 7.25% del mes de septiembre. En cuanto a casas, el 7.8% de los encuestados responde que es un buen momento para compra de bienes durables frente al 6% del mes anterior. En cuanto a la compra de autos, el 7% opina que es buen momento para la compra de bienes durables, de autos, mientras que solo el 5% opinaba lo mismo en el mes anterior. Y en cuanto a la compra de motos, el 7% de los encuestados opina que es buen momento para la compra de motos frente al 5% del mes anterior. Bueno, haciendo un breve resumen de los puntos más importantes que acabamos de decir, podemos decir que el índice de expectativa muestra una mejora en el margen en el mes de octubre del presente año, manteniendo la tendencia del indicador que siempre se ubicó en la zona de expansión a pesar de la fuerte caída registrada en el mes de abril. El mejor desempeño del subíndice corresponde a las expectativas del hogar. Por su parte, el índice de situación económica, que refleja la situación actual de los consumidores, continúa en la zona de contracción, pero mostrando una leve mejoría. Así, la confianza de los consumidores, medida por el ICC, que es el promedio simple entre la situación y la expectativa, se ubica en la zona de contracción desde abril del 2020. La predisposición de compra de bienes durables sigue siendo baja, pero muestra una mejoría en el mes de octubre. En cuanto al porcentaje de personas que dijeron poder ahorrar, disminuyó levemente en el mes anterior. Muchas gracias.